Bueno, agradecerle entonces de nuevo a toda la gente que está acá. Allá hay 35 conectados. Ojalá llegue más gente. Pero de todas maneras, nada, pues agradecerles que estén acá conectados a esta hora, un día jueves. Ahí, como ven, a Gustavo está cansado, yo también, estamos agotados. Ni siquiera, ni siquiera puedo estar con este encierro, así que ha estado agotador. No sé cómo haya estado tu bus. Igual, agotador porque todo el tema de pasar las cosas online ha sido medio complicado para todo el equipo musculoesquelético en la Católica. Y todo ese trabajo es prácticamente el doble, porque nosotros estábamos trabajando hace rato ya con una estructura y esa estructura se desarma cuando tenemos que pasar todo online. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que darle para adelante nomás. Eh, Estado complejo. Sí, complejo, es un escenario complejo. Sí. Oye, A mí a también mí me me gustaría pasa. decir unas palabras antes de comenzar. Yo creo Sí, que dale. eh, tenemos programado varias cosas con Xochitl. La próxima semana vamos a tener otro live. Tenemos un tremendo exponente el 17 de julio para hacer nuestra primera jornada como Xochitl, que es Puente Dura, el doctor Puente Dura. Así que aprovechen todas estas instancias que son tremendas para la formación de personas como nosotros, profesionales que quieren atender pacientes con dolor. Así que les recomiendo todas las actividades que vienen cada semana con nosotros y ojalá podamos tener cada vez más gente en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y que cada vez más quieran tener interés en formar parte de la sociedad. Sí, de hecho, reiterar la invitación. En julio tenemos al tremendo doctor Portedura, que con Gustavo tuvimos la suerte de formarnos con él en lo que es educación del dolor. Así que todo invitado, también lo vamos a transmitir por acá, yo creo. Y también en ese momento va a ser la primera asamblea. Así que ahí también vamos a dar a conocer algunas cosas que nos han preguntado mucho por redes sociales, como por ejemplo, cómo ser miembro de la sociedad. Ahí vamos a decirlo, cómo se hace, cuál es el proceso. Nosotros somos una sociedad científica avalada por el Colegio de Kinesiólogos bastante nueva. Ya nosotros comenzamos con esta idea por ahí como el 2017 y después la fuimos trabajando, masticando hasta que a fin del 2018 se logró dar, después de varias reuniones también que tuvimos en el Colegio de Kinesiólogos. Y bueno, por todas las cosas que han pasado en Chile y en el mundo, no pudimos realizar la actividad del año pasado y este año teníamos la primera asamblea para marzo y por razones lógicas no se pudo hacer, así que lamentablemente hemos estado ahí medio parados, así que me parece una buena idea y decidimos con la directiva entonces empezar a hacer estos lives y posteriormente tener invitados también y poder conversar sobre este tema que nos apasiona como kinesiólogos, ¿cierto? Que es el abordaje del dolor, músculo esquelético, al menos. Claro, y ya, desde ya dejarlo invitado para la próxima semana porque vamos a estar con Edison conversando de dolor abdominal funcional, lo cual es un temazo, y desde ya dejarlo invitado para el próximo jueves para que empiecen a dejarlo anotado en la agenda y de esa forma podemos tener más gente en la próxima semana. Por supuesto. No sé si te tinca, Gustavo, pero esto yo lo puedo pasar a podcast. Si queréis lo grabamos, lo pasamos a podcast para que pueda llegar a más gente. Como tú queráis, Nelson, tú Dale. mandas. Dale, no hay problema. Ya, pues entonces metámonos en materia. La idea que hemos gustado es que conversemos un poquito sobre el dolor crónico, pero cómo se hace el manejo en estas condiciones que estamos viviendo actualmente. ¿Ya? En lo personal, yo estoy atendiendo pacientes ahora por telerehabilitación, que ahora vino como todo el boom, que hay muchísima gente también atendiendo telerehabilitación. Lo positivo es que tiene bastante evidencia de apoyo. Existe harta evidencia que avala el uso de la telerehabilitación para distintos casos pooperatorios, para, por ejemplo, problemas de artrosis de rodilla. Incluso hay algunos que han estudiado también para, por ejemplo, dolor de hombro, dolor lumbar. Entonces, algo hay, ¿verdad? Ahora lo interesante sería indagar un poquito más qué pasa con el tema del dolor crónico. Ya recordemos que es el tema que a nosotros nos llama el día de hoy, que es el dolor crónico musculoesquelético. Así que, Gustavo, si me puede decir más o menos tu experiencia, cómo ha sido, estás haciendo pacientes
por telerehabilitación. Sí, estamos viendo pacientes por telerehabilitación. Prácticamente todo el equipo está viendo pacientes por telerehabilitación. Bueno, tú sabes, Nelson, que yo trabajo en un equipo interdisciplinario donde hay psicólogos, médicos familiares, anestesiólogos, traumatólogos, reumatólogos, psiquiatras. Estamos todos trabajando hay algunos que hacen presencialidad, porque tú sabes que los médicos trabajan semanas on y semanas off, pero nosotros como atención ambulatoria, psicólogos y kinesiólogos, estamos atendiendo principalmente, y nutricionista, perdón, estamos trabajando principalmente de forma online, a través de telemedicina. Y Ujú. ya llevamos, bueno, desde el principio de la pandemia trabajando con telemedicina o telerehabilitación y los resultados para mí han sido bastante sorprendentes, te diría. Y las últimas revisiones que yo he visto hablan de que los resultados son muy parecidos a los resultados del cara a cara. Sí, hay que indagar en varias cosas, indagar cómo es la alianza terapéutica, si es que podemos lograr la misma alianza terapéutica con el cara a cara, la comparación entre ambos, si es que la comunicación es realmente efectiva. Bueno, hay varias cosas que falta indagar y falta investigar, pero sí se sabe que podría tener resultados bastante promisorios. Y dentro de eso yo baso mi terapia en los mismos objetivos que el cara a cara. Mis objetivos son Mm. siempre, o mis cuatro pilares, como siempre hablamos en la formación, que es educación, que puede tener dentro de la educación, educación en dolor, porque yo considero educación algo un poco más grande que solo educación en dolor. Creo que educación en dolor es una parte de la educación que entregamos. Creo que educación tiene mucho más que ver con educar de cómo hacer ejercicio, educar de cómo hacer una exposición graduada, educar cómo hacer pacing, educar cómo hacer un pacing de las actividades, educar sobre estrés, educar sobre el higiene del sueño. Eso es educación para mí. Educación en dolor es quizás la parte más chica de lo que es educación. El otro pilar importante que trabajo es el ejercicio terapéutico, la actividad física, promoción de la actividad física, la higiene del sueño, el manejo del estrés o ayudar con el manejo del estrés, porque eso en general dentro de mi equipo el psicólogo lo hace mucho mejor que yo. Y el último pilar que siempre hacemos y siempre tratábamos de tratar de trabajar con los pacientes es considerar o plantearse metas y objetivos corto, mediano y largo plazo. Entonces, mi, mi, mis grandes pilares del tratamiento no cambian mucho si es que me voy a, a telemedicina. Entonces, para mí es cómodo y de hecho pienso que ciertos pacientes es mucho más cómodo para ciertos pacientes. Para ciertos pacientes que son Sí. más tímidos, ciertos pacientes que son como quizás más retraídos, es mucho más fácil trabajar con telemedicina y telerehabilitación. Ahora, hay otros pacientes, por supuesto, que son más de piel, que quizás les cuesta un poco más, pero creo que funciona más que bien. De hecho, a mí me gusta el encierro de cierta forma. Sí, es muy interesante porque yo por lo menos conocí a algunos psiquiatras y psicólogos que trabajan online y con harto buenos resultados. Yo al principio cuando empecé a conocer esto, yo estaba como medio vacilante, ¿cachai? Como que en realidad, ¿qué efecto va a tener si no es lo mismo el uno a uno? Y cuando vino esto, me puse también a tomar información desde el punto de vista de kinesiología y empecé a hacerlo y de verdad que los resultados son sorprendentes. O sea, a mí me ha pasado por lo menos que en algunas personas siento que, como tú bien dices, ¿cierto? Quizás se abren más, a pesar de que está esta distancia de la pantalla, pero te dicen más cosas y te pueden aportar más datos de los que te podrían dar en vivo o se demorarían más de dártelo en vivo. Y como tú también decías, la educación es parte de lo que hacemos siempre. Yo creo que nosotros como kinesiólogos lo hacemos sin ponerle el nombre de educación, pero el kinesiólogo es un educador. O sea, de momento que nosotros damos y enseñamos cómo hacer un ejercicio, o nos preguntan, por ejemplo, ¿para qué está haciendo eso con la maquinita?
no, el ultrasonido sirve para X cosa, qué sé yo. Entonces, siempre está implícito en el uso de la educación. Lo que pasa es que, claro, existe una forma de hacerlo más específico para la condición del paciente, y no sé cómo eso te ha resultado. A mí en general creo que el manejo que tengo yo por lo menos que creo que cada vez menos terapia manual y es mucho más de conversación con el paciente, de educación, de generar esta alianza, ¿cierto? El rapport y además dar algunas guías para el ejercicio físico. Creo, me atrevería a decir hasta el momento que me ha resultado incluso mejor que cuando lo hago en vivo. No sé por qué todavía, yo creo que falta investigación, pero es sorprendente que hay gente que le llega bastante bien y se adhiere muy bien al tratamiento. O sea, yo muchos de los checklists que utilizo se los mando a las personas, ellos los llenan y me los mandan, y hay como una relación súper fluida, a pesar de como el inconveniente de no poder estar en el mismo lugar con la persona. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué crees tú, Gustavo, por qué se podría dar esto? O sea, ¿por qué se podría dar esta condición de facilidad de traspasar el tratamiento en vivo, digamos, con la persona, a pasarlo a través de una pantalla? Mira, yo creo que son varios factores, ¿eh? No es solo uno. Uno de los factores creo que es la personalidad quizás del terapeuta y la personalidad del paciente. Yo creo que hay pacientes que se les da mucho mejor, pero como también veo que hay pacientes que quizás les cuesta un poco. Y también hay que tener en consideración las limitaciones que tiene esto. Hay adultos mayores que quizás les cuesta un poco más entrar a la plataforma, entrar al recurso tecnológico, y eso igual hace que ciertos pacientes no podamos verlo, ¿cierto? Porque si yo te dijera que estoy viendo al 100% de los que tenía antes, eso no es verdad, porque habían pacientes Sí. que de cierta forma son adultos mayores que les cuesta esta de la tecnología, no están acostumbrados y tampoco quieren hacerlo, hay algunos. Entonces, creo que de cierta forma tiene que ver mucho con la personalidad, tiene que ver mucho con lo que hacemos. Creo que como terapista o no sé si nombrarlo así, como kinesiólogos que nos dedicamos a, a pacientes con dolor musculoesquelético crónico persistente, nuestro objetivo, si es que es cara a cara o si es que es online, no cambia mucho. Y nuestras Mm. herramientas que utilizamos tampoco cambian muchos. Entonces, creo que ahí está la clave de por qué creo que tenemos buenos resultados, porque eh, como dices tú, y siempre me hacen poner porcentajes cuando me preguntan, oye, ¿cuánto? Mis alumnos me preguntan o mis estudiantes me preguntan, oye, pero ¿cuánto tú de educación haces en tu terapia? Y tengo que poner porcentaje, porque si no, ¿qué es? Mucho, poco, ¿no? En general, yo creo que prácticamente el 80% de mi terapia es hablar con el paciente, conversar, Sí. discutir, y quizá un 10% es entregarle ciertos ejercicios, ciertos movimientos, incluso que haga ciertas actividades que para él sean relevantes, ni siquiera ejercicios así como tan específicos, no sé, se me viene uno a la cabeza, wall slide, no sé, estoy inventando para un dolor de hombro. No, 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 Claro. más bien que él haga una actividad que a él sea significativa, ya con eso estoy entregando un movimiento, estoy entregando un ejercicio y estoy entregando algo que él se mantenga activo, estoy entregando una idea de que él se mantenga activo. Y eso ni siquiera se hace, muchas veces ni siquiera se hace en la sesión, sino que él lo hace en su casa, tranquilo, o me lo muestra y después él lo repetirá, y cosas de ese estilo. Y el otro 10% quizás son tareas donde lo más seguro es que volvamos a conversarla en la siguiente sesión. Yo creo que eso es lo más clave. Yo creo que Mm. si es que nosotros no entregamos tareas y no las revisamos en la siguiente sesión, yo creo que vamos por mal camino con este tipo de pacientes. Para mí, la adherencia se basa en entregar tareas, entregar ideas de automanejo, ideas de autotratamiento, ideas de cómo él tiene que hacer su propio tratamiento, ideas de cómo él tiene que ir manejando su condición. Y luego, la siguiente sesión, revisar esas tareas. A mí me resulta muy, muy, muy útil con mis pacientes que son
la gran mayoría fibromialgia, Ujú, el protectómetro. Para mí sí, es una buena base ujú, para partir, es una buena base para equilibrar, saber cuáles son los factores que están incidiendo más en el paciente y con eso de ahí empezar a crecer e empezar a buscar otras cosas. Pero el protectómetro hace que yo, y revisarlo con el paciente a la siguiente sesión, hace que él reflexione sobre lo que le pasa, reflexione sobre su condición y reflexione sobre los factores que están incidiendo más en el problema. ujú. Es bien interesante porque realmente generando la conversación, a mí también me pasa como tú, yo creo que el 80-90% de lo que hago es conversar con el paciente, obviamente con una cierta, digamos, metódica, no llegaría a hablar del partido de fútbol, sino que tener cierto algo de didáctica en eso, pero claro, se basa en conversar y se basa en ir descubriendo más o menos qué está asociado a este dolor crónico, porque como bien sabemos, los factores biopsicosociales o sea, los psicosociales son incluso más relevantes que los bio en el caso del dolor crónico, y por ahí salió una pregunta con el tema del sueño. Son pacientes que tienen trastornos a múltiple nivel. O sea, como bien señaló hace algunos años Mosley, podemos hablar del sistema psiconeuroinmune, o sea, van a haber respuestas a múltiple nivel, y ahí yo creo que nuestro rol es súper relevante, o sea, más que hacer un ejercicio específico, aplicar una técnica, el hecho de poder conversar, de generar esta relación con el paciente, hacer una entrevista motivadora, ¿cierto? Motivacional, eso va a generar una adherencia distinta y a mí por lo menos hay pacientes que me han dicho, oye, esto que estamos haciendo ahora es súper distinto a mi experiencia que tenía antes con otros kinesiólogos o otras cosas que hacíamos. Porque normalmente la pega de nosotros se basa mucho en el hacer, ¿cierto? En el ir a aplicar cosas, en ir a tratar de, entre comillas, arreglar algo. Y resulta que yo por lo menos creo que cada vez estoy más cercano al hands-off, en donde trato de hacer cosas en cuanto a la conversación, en cuanto a ir buscando junto con la persona qué cosa él siente que va a estar limitado o limitada, ¿verdad? Y ahí ir viendo estrategias ya sea con actividad gradual o con exposición gradual a la actividad o al movimiento, ir viendo cómo podemos lograr que la persona pueda volver a hacer las cosas que hacía antes. Así que es bien interesante esta oportunidad que nos permite la telerehabilitación. En este caso, tú Y pueda dijiste volver que a las actividades que para él son significativas. claro, Una de las cosas que a mí me gusta hacer también como base, aparte del protectómetro, es preguntarle al paciente, ¿cuáles son las actividades que dejaste de hacer por tu dolor? ¿Cuáles son las actividades que tú ya no haces por el dolor que presentas, por la condición que presentas? Y cuáles son las actividades que haces a pesar de tu dolor? Y con esas actividades uno puede sacar si es que el paciente es un paciente más persistente, un paciente donde a pesar del dolor igual sigue haciendo las cosas, o si es un paciente más evitativo, sí, que ha dejado de hacer muchas cosas por su dolor. Entonces ahí uno tiene una idea de qué cosas tiene que incorporar en su terapia. Si es más exposición graduada en pacientes que son más evitativos o que tienen esa condición más evitativa o esa forma de comportamiento más evitativo, y si es que hay muchas actividades en las persistentes o en las que sigue haciendo por el dolor, yo voy a irme más hacia el pacing, hacia tratar de parcelar esas actividades, tratar de decirle, mira, ¿sabéis qué? No hagas una hora de esta actividad, haz 15 minutos en la mañana, 15 minutos a la hora del almuerzo y 15 minutos en la noche. Y así, de esa forma, el sistema lo interpreta de otra forma, el sistema lo puede comprender de otra forma, y de esa forma tú te vas dando cuenta de que si estás enfrentándote a un paciente más del tipo persistente o más del tipo eh, evitativo. Creo que ese tipo de bases son la clave para poder lograr después avances. Si uno no tiene una base o una construcción sólida, de repente uno se queda, van cayéndose las cosas derrumbándose, no sé. sí. Eh,
Es complejo en este caso poder calificar o clasificar bien a los pacientes y también es complicado, por ejemplo, ver qué paciente necesita educación, que es un tema que hemos conversado harto, o qué paciente va a ser o va a recibir bien la educación. Porque está claro que este tipo de intervenciones no es para todas las personas. O sea, una persona que tiene, por ejemplo, un locus de control externo que te va a traspasar a ti, como la pega de sanarlo, puede ser que necesite al principio ese contacto uno a uno, o también a estas personas que son literalmente pacientes, que se acuestan en la camilla y es como, hágame algo, por favor. Ese tipo de pacientes, prácticamente la rehabilitación no le va a servir mucho, y ahí está complicado, porque yo al menos desconozco si es que existe algún tipo de checklist, cuestionario, o algún tipo de parámetro que te diga si este paciente va a servir para telerehabilitación. Entonces, en este caso, Gustavo, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo sabes qué paciente te va a funcionar la telerehabilitación? Es una súper buena pregunta. No hay yo no he visto ninguna investigación que hable de eso. ¿Cuáles son los pacientes como más, por decirlo, más fáciles de que tengan buenos resultados con la rehabilitación? De verdad que eh, te mentiría. Yo creo que tiene que ver con un poco de la personalidad del terapeuta y del paciente que está atendiendo. Pero sí hay algunos consejos que nos pueden ayudar a hacer una buena telerehabilitación. Y de eso sí hay evidencia y hay estudios y también hay algunas en los estudios científicos. Y quizás de eso te puedo hablar un poco. Lo primero es que la persona que va a hacer la telerehabilitación conozca los recursos que existen, los recursos tecnológicos, y el paciente también. Eh, a mí me ha resultado muy bien Zoom, pero puede ser WhatsApp, puede ser Skype, pero hay que conocer todos los recursos que están a mano, porque si uno no conoce todos los recursos que están a mano, lo más seguro es que hay algo que no funciona bien. Hay que considerar la calidad del audio, la calidad del video, porque muchas veces los pacientes necesitan verte, ¿sí? No solamente escucharte, también verte, ¿cierto? Saber que tú estás detrás de la pantalla. Eh, Hay otra cosa que es súper importante, que los problemas técnicos van a existir. O sea, es prácticamente imposible de que tú no tengas problemas técnicos con la tecnología. Hay algunas plataformas que son más estables, como Zoom, por eso me gusta tanto Zoom, pero hay otras plataformas que son un poquito más débiles y quizá hay que saber cuál utilizar y cuál es la mejor. Hay algunos pacientes que les acomoda más el WhatsApp y yo con esos pacientes les digo, ok, no hacemos Zoom, hacemos WhatsApp. Pero el problema que tengo con el WhatsApp es que yo no puedo compartir pantalla. Entonces, Mm, a mí me gusta compartir pantalla porque me gusta ocupar recursos visuales, me gusta sí. mostrarles páginas de internet, me gusta mostrarles imágenes, me gusta mostrar mis propias clases, las clases que le hago a mis alumnos, me gusta mostrárselas a mis pacientes porque son cosas que le sirve a todo el mundo, no solamente al paciente, sino que le sirve a todo el mundo. Entonces, Mm, hablar sobre educación del dolor no le sirve solamente al paciente, no le sirve solamente a los estudiantes, no le sirve a nosotros como solamente a los kinesiólogos, le sirve a toda la comunidad, a toda la sociedad. ¿Sí? Y es lo que dice Lorimer Mosley, lo que dice Butler. Hablar sobre dolor, hablar sobre educación del dolor, es algo para la sociedad, es algo que va a beneficiar a la sociedad, que va a beneficiar a nuestros niños, que va a beneficiar a los adolescentes, que va a beneficiar a toda nuestra comunidad. Y por eso tenemos que llevarlo a toda nuestra comunidad. ¿Sí? Otra cosa, otra De que es hecho, súper... Dale nomás, dale, dale. dale, dale. Otra cosa que es súper importante, que creo que aquí es como una cosa administrativa, que alguien te lleve la agenda. Que alguien te lleve la Sí. agenda de los pacientes, porque es súper complicado llevar la agenda uno. A mí me ha costado mucho llevar la agenda de los pacientes. ¿Por qué? Porque uno te cambia el día, te cambia la hora, otro, no sé, qué sé yo no soy muy ordenado en ese sentido y ahí se me desordena todo y hay veces que quizás hasta dos pacientes quedan en la misma hora y todo eso. Pero si alguien puede llevártelo, el servicio donde tú trabajas te lo lleva a la agenda, sería mucho mejor, ¿cierto? Otra cosa que a mí me ha resultado súper bueno
Y creo que esto quizás es un aspecto que quizás pueda hacer que tu telemedicina o que tu telerehabilitación haga que tengas resultados positivos. Resaltar las cosas positivas de la telerehabilitación durante la terapia. Decir, hablar de las cosas positivas que has descubierto con el paciente con respecto al cara a cara. Ejemplo, si un paciente cara a cara no te ha dicho todo lo que le pasa detrás con su familia, por ejemplo, estoy inventando algo, o no te ha dicho que no hace los ejercicios, que de repente lo hace, pero que de repente no. Y en telemedicina se te lo dice y se atreve a decirlo. Eso es algo que tú tienes que destacar, ¿sí? Tienes que destacar dentro de la sesión. Decirle que la telemedicina ayudó a que tengamos más información o que la telemedicina ayudó a que él pueda manejar de mejor forma ciertas cosas o que la telemedicina ayudó a que él se programe para hacer ejercicios. Todo ese tipo de cosas que son positivas y que resultaron durante la telemedicina hacen que tú tengas mejores resultados con ese paciente y, y también hace que este paciente sea más adherente a la telemedicina. ¿Sí? Creo que es una de las cosas que puede ser importante destacar como cosa que es importante de realizar. Yo creo que eso es clave, el tema de la adherencia que se puede dar a través de la telerehabilitación es bien interesante, porque como tú bien dices, ¿cierto? Hay pacientes que se van a abrir mucho más en esta circunstancia, y yo creo que, en lo personal, creo que es bastante bueno que hay pacientes que se dan cuenta que no necesitan de uno, o sea, es como medio contraproducente lo que estoy diciendo, pero hay pacientes que se dan cuenta que uno puede ser un guía, literalmente, que no es necesario que yo esté haciéndole cosas, ni que las manos mágicas, ni las manos salvadoras, ni nada, sino que uno simplemente escuchando, conversando, dando ciertas directrices, el paciente se puede hacer cargo de su tratamiento. Me pasa que cuando empiezo una sesión nueva con algún paciente, alguna terapia nueva, digamos, un tratamiento nuevo, yo les digo, mira, lo más probable es que acá estemos, pocas veces nos veamos, porque la idea es darte las herramientas para que tú puedas tratarte a ti mismo y puedas salir de esta condición. Y eso, y solamente esa como apertura ya te genera un cambio importante en la percepción que tiene el paciente. Porque normalmente el paciente siente, la persona siente de que tú tienes que hacerle algo. Entonces, a mí me pasa igual que a ti, que yo ocupo harto Meet, Google Meet o Google Hangouts, que lo puedo utilizar con el Gmail de la persona, que yo creo que casi todo está en Gmail. Entonces ahí también puedes compartir pantalla y ahí puedo utilizar también clases que yo tengo con mis alumnos pregrado, posgrado, y puedo utilizar también metáforas, o sea, también más imágenes que de repente yo tengo en el iPad y se las muestro al paciente, lo mismo se puede hacer y es increíble cómo el paciente también toma bastante atención de esto, incluso más de la que uno cree, y es bien interesante este tipo de interacción que se puede dar. Ahora, creo yo, dentro de las limitantes, aparte de las que tú nombraste, las que han ido diciendo por ahí también en el chat que tenemos acá abierto, acuérdense que pueden hacer consultas también, resulta que una de las limitantes grandes que pasa cuando la persona, por ejemplo, tiene el computador en el living de la casa y ahora que estamos todos encerrados, la persona no tiene la privacidad necesaria. Eso para mí por lo menos ha sido un tema y he tenido algunos casos donde se han llevado el notebook para el baño, ¿cachai? O se han ido a meter con el celular al auto, que está bien, ¿cachai? Pero ahí hay un tema de una limitante súper importante que es en el ambiente, en el contexto que tú estás metido. Porque cuando tú estás en estas sesiones uno a uno, aunque sea digamos, virtualmente, se necesita, ¿cierto?, de esta conexión y de la privacidad al final. Entonces, es bien raro que tú estés hablando con alguien y está todo el resto de la gente haciendo su vida normal en la casa y no está esta posibilidad de abrirte y conversar, ¿cierto?, libremente con la persona. Yo no sé si te ha pasado esto a ti, o has Ese es tenido un situaciones temazo, parecidas. es un temazo, es un temazo y tiene que ver con las consideraciones de la programación de la sesión misma. Hay que tratar de que el paciente esté tranquilo durante la sesión, hay que tratar de que el paciente esté, ojalá, en una situación más privada, ¿cierto? Hay que tratar de que ojalá no esté el perro al lado o no sé, quizás
el hijo chico que quizás pueda estar Interacciones. pidiéndole alguna cosa, o quizás, no sé, qué sé yo, quiere hablar de otra cosa, quiere hablar de algo privado, quizás que no sé, con la pareja, y está la pareja ahí, entonces se complica. Ojalá que la cita que se haya hecho o la sesión que se haya hecho tiene que ser ojalá con el paciente que no esté haciendo otra cosa, que no esté con problemas de privacidad, es lo ideal, pues. Pero sabemos que eso es prácticamente imposible en los tiempos que estamos y hay que recordar el contexto en el que estamos, ¿cierto? Estamos en un Sí, por problema supuesto. que de repente es difícil de salir. Pero creo que una de las cosas que hay que promover dentro de la telemedicina es el aprendizaje experimental, o sea, experiencial del paciente. O sea, que el paciente haga, que el paciente vea o realice movimiento y que vea que dentro de eso lo hace bien, que dentro de eso lo puede hacer y que él te lo muestre y que tú le digas con consentimiento, hágalo después cuando dejemos de estar juntos para que usted lo pueda hacer cuando usted necesite hacerlo. Entonces, lo que yo planteo es que ojalá siempre que él de cierta forma te muestre para ver cómo él lo hace. Incluso puedes darlo como tarea y después lo comentas en la siguiente sesión. Pero tiene que haber aprendizaje de experiencia para que el paciente gane confianza, para que el paciente gane ese automanejo, ese autocuidado, ¿cierto? Claro. Si es que nosotros se lo damos y se lo entregamos y el paciente no lo hace, bueno, no está ese aprendizaje. Y ojalá eso se dé durante la sesión y también durante el tiempo en el que no se ve al paciente, porque en general la telemedicina la hacemos una vez a la semana, más que eso es Por lo general. complejo, ¿cierto? Claro, tiende a ser así, probablemente hay menos tiempo que uno está con el paciente comparado cuando está la sesión en vivo, pero por lo mismo yo creo que también en el paciente se crea una suerte de compromiso distinto de adherirse al tratamiento, sobre todo cuando las cosas que uno le conversa con la persona o las indicaciones que da le empiezan a hacer sentido. Y ahí es Exacto. de los 5 puntos claves que habla Joe Nix que hay que considerar cuando hacemos educación. Y uno de esos es que justamente lo que estemos hablando, no solamente como educación en dolor, sino que en general yo creo como la parte, digamos, del tratamiento en sí mismo, es que tenga sentido el paciente. Entonces, eso me parece súper interesante lo que comentas, que tienen que ser cosas que para el paciente le sean relevantes. Entonces, ahí de nuevo nos alejamos de la quimio tradicional, en donde intentamos que el paciente tenga una cierta postura, que active X músculo, que apriete el core y todo eso que tendemos a hacer como quimio, pero resulta que no podemos nosotros hacer un tratamiento, ¿cierto?, que sea como estandarizado, sino que cada persona es un mundo distinto y el tratamiento tiene que ser totalmente enfocado y tiene que ser personalizado para la persona que tenemos al frente. Entonces, eso yo creo que también genera bastante digamos, de diferencia en cómo nosotros abordamos al paciente. Entonces, por eso te quería consultar, ya que los dos tenemos una formación en terapia manual, ya, yo como te dije hace un rato, yo creo que soy cada vez menos terapeuta manual, pero ha sido como, no puedo encontrar una palabra mejor en estos momentos, pero es como cuático, ¿no? El ver que podemos lograr los mismos resultados sin siquiera poner las manos encima del paciente. Yo, dentro de lo poquito que hago terapia manual, tengo algunas técnicas regalonas que me gusta, digamos, conversarle con el paciente para ver si tiene algún buen resultado. Pero resulta que ahora que hay cero manos, cero técnica de terapia manual, cero técnica que se le haga in situ al paciente, es increíble ver cómo se generan estos cambios. Entonces, ¿qué opinas tú de eso, Gustavo? O sea, ¿esto será como se va a abrir una nueva línea dentro de la kinesiología? ¿Esto va a abrir un poco la puerta a que cada vez nosotros realicemos algún tratamiento más hands-off, por así decirlo? ¿Qué opinas de eso? Mira, tú diste en el clavo con respecto a este tema cuando comenzaste a decir eh, el arreglador, el mecánico, Hmm. el que trata
poner una vértebra en su lugar, el que trata de posicionar una articulación que no está en su lugar. Ese es el mecánico, es el arreglador, el, el terapista que todos en algún momento apuntamos ser, tratar de, como entra el paciente y decir, ah, no, este paciente tiene gafas deslizadas hacia posterior, sin haberlo Claro, tocado. Y, y claro, realmente es algo que si es que fuera una máquina el ser humano, sería algo interesante, sería bueno hacerlo, sería interesante porque podríamos arreglar eso, pero el ser humano no es una máquina, el ser humano es un ecosistema y parece ser que nosotros no somos arregladores, sino somos más bien facilitadores. Y si eso. y si comprendemos eso, yo creo que no nos vamos a alejar del hand-off, no nos vamos a alejar de no hacer terapia manual. Yo creo que nos vamos a poner en el centro, vamos a poner en el centro del hand-off o el hand-on y vamos a ver si es que un paciente es importante para él que nosotros hagamos terapia manual y si es que sus expectativas tienen que ver con eso y si es que sus objetivos tienen que ver con eso y si es que los objetivos que nos planteamos con él tienen que ver con eso. Yo no estoy en desacuerdo con hacer terapia manual. De hecho, creo que la terapia manual tiene un lugar en pacientes con dolor crónico. Y creo que tiene un lugar en todo paciente si es que es lo que necesita y si es lo que él espera de nuestro tratamiento también. Ahora, ponernos en la idea de que todo paciente necesita terapia manual es también irnos para el otro lado, ¿cierto? Yo creo que si nosotros entendemos que somos facilitadores, entendemos de que nosotros no ponemos nada en su lugar, entendemos de que nosotros no somos específicos con la terapia manual, entendemos que nosotros no tenemos la posibilidad de encajar nada y nos ponemos en el centro, creo que ahí vamos a entender que esto no es ni blanco ni negro. Es más bien centrado en el paciente, centrado en los objetivos del paciente. ¿Sí? Esto es súper importante y relevante con respecto a a la telemedicina y a la telerehabilitación. Es clave establecer objetivos y metas con el paciente en telemedicina, creo yo. Si es que no hay un objetivo, es mucho más fácil perderse que en cara a cara. En cara a cara uno puede salir del paso cuando se está perdiendo y tratar de llevar al paciente por otro lado. Pero aquí, en telemedicina, uno tiene que tener claros los objetivos del paciente, tiene que tener claros los objetivos que se están planteando de forma mutua con el paciente y eso que estoy planteando tiene mucho que ver con las actividades que planteé con este recuadro de actividades que dejó de hacer y actividades que sigue haciendo con dolor. Yo siempre les digo a los pacientes, elija una que sea la prioridad de estas actividades que usted puso en esta lista y vamos a empezar a trabajar con esa actividad. ¿Qué te parece? ¿Me parece bien? ¿Me parece bien? Esa actividad es la que quiero hacer, te dice el paciente. Perfecto. Ese es nuestro primer objetivo. Lograr que esa actividad sea con menos molestia o que sea más funcional el paciente o que la pueda hacer con dolor, pero la pueda hacer igual, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del paciente que tienes al frente, ¿cierto? Claro, siempre es bueno trabajar con objetivos que sean a corto plazo, aunque demos pasos cortitos y avancemos, la idea es que vayamos siempre orientándonos a objetivos a corto, mediano y largo plazo. O sea, no solamente pensar en la recuperación final, sino que cómo vamos a lograr esto. Entonces, siempre es súper importante plantearlo. No sé, Gustavo, si te gustaría... Nelson, y esa es Sí, otra diferencia súper importante de la rehabilitación en dolor persistente. Los objetivos se crean de forma eh, compartida. sí, Las decisiones se toman de forma compartida.
Pero para que sea significativo el tratamiento y el planteamiento objetivo, tiene que ser considerando al paciente. O sea, de hecho, debería el paciente hacerlo toque de salvo, ¿verdad? Si nosotros Exacto, lo hacemos nosotros poniendo los objetivos, ahí es cuando la cuestión se cae totalmente. Y ahí yo creo que exacto. cuando tú dices, cuando se cae, justamente usar la terapia manual como para reposicionar algo, es porque yo lo estoy viendo desde mi punto de vista, como yo quiero que sea, y yo asumiendo cuál es el problema del paciente. Entonces, ese es un error, yo creo que tiene que ver con los paradigmas más antiguos de tratamiento. Incluso hay ideas más como futuristas, por decirlo de alguna forma, que dicen que el arquitecto del tratamiento debe ser el paciente. El Por supuesto, arquitecto de su propio tratamiento debe ser el paciente. Nosotros no somos el arquitecto que construimos el tratamiento del paciente. Es el paciente el que te va a decir cómo avanzar. Es el paciente que te va a decir cuáles son sus objetivos. Incluso él tiene que darse cuenta cuáles van a ser sus objetivos. Si es que él se da cuenta cuáles son sus objetivos, es más fácil que él pueda lograr ese objetivo. Porque si tú le planteas un objetivo al paciente, es más difícil que lo cumpla. Si él por plantea supuesto. sus propios objetivos, es muchísimo más fácil que él cumpla ese objetivo. Claro, porque es algo que se propone el mismo, entonces es una meta funcional que él quiere lograr. Y nosotros le vamos a ayudar a lograrlo, pero no que él se adapte al objetivo que yo le di con el tratamiento que yo creo. Que Así es, normalmente la atención kinesiológica tiende a ser así, o sea, es lo que yo creo que hay que hacer y a lo mucho preguntarle le parece o no le parece y después, bueno, lo hago, yo voy a hacer esto para lograrlo. Pero resulta que ahí sacamos de la ecuación al paciente, pues, y con eso ya se nos cayó totalmente digamos, el objetivo final de la interacción con él, ¿verdad? exacto. Yo creo que ahí está la clave de todo, pero, pero falta también investigación ahí, falta mucha investigación ahí. Falta mucha Punto bueno. investigación sobre las decisiones compartidas, sobre los objetivos compartidos. Nosotros estamos planteando esto desde la investigación científica que hay hasta el momento, pero falta mucha investigación en ese campo. Falta montones. Yo creo que dentro de lo que nosotros podemos hacer de forma universal, tanto presencial como no presencial, yo creo que lo que rescatamos de lo que estamos conversando hoy día es, primero, la comunicación con la persona, ¿cierto? Que es clave. Segundo, que es clave, es que el paciente, como tú bien decías, sea el arquitecto, ¿cierto?, del tratamiento. Y tercero, que nosotros podamos fomentar entonces un ambiente que sea necesario para que el paciente pueda hacerse cargo, ¿verdad?, de su problemática y nosotros le entregamos ciertas herramientas que él puede utilizar. Por eso es que yo creo que ese cambio de paradigma es súper importante, no solo para nosotros como terapeutas, sino que también para el paciente y para la comunidad del personal de salud con el cual nosotros trabajamos, ¿verdad? Porque no sacamos nada con nosotros hacer todo esto bonito, siendo que el resto de los profesionales van a decir otra cosa, ¿verdad? Así que yo creo que ahí hay harta pena de educar no solo nosotros, sino que también educar al resto de los profesionales con los que estamos trabajando. Gustavo, Sí, me gustaría, si te parece por la hora, si empezamos a responder algunas preguntas de la gente que ha escrito acá, pero ¿o te gustaría agregar algo déjame, más? déjame decir una cosita más. Creo que, porque siempre cuando hablamos de pacientes con dolor persistente decimos que hay que educar, ¿cierto? Y, Sí, y yo creo que un punto de partida para empezar con la educación puede ser que no lo ocupemos en todos los pacientes, pero un buen punto de partida que creo que, que podría funcionar, no estoy diciendo que en todos los pacientes, pero en algunos que en mi caso, mis pacientes vienen peregrinando por varios lugares, ¿cierto? En general van quizás de un médico en médico, van de kinesiólogo en kinesiólogo, van de, no sé, terapias alternativas. Son pacientes que han pasado por muchos lugares de atención. Y yo creo que un buen punto de partida con este tipo de paciente es que el paciente entienda que su dolor es real. Creo que ese es un buen punto de partida. ¿Por qué te lo digo? Porque en general este tipo de paciente ha sido no creído, no es creído por la sociedad, no le cree la sociedad, no le cree la familia y no le cree el personal médico. Entonces, claro, como que le están eh, dando color, como que pasa. exacto, exacto. Entonces,
quizás un muy buen punto de partida y con eso tú realmente generas una alianza terapéutica, es que él entienda que tú entiendes también que su dolor es real, ¿sí? Que él entienda que su dolor es real y que entienda tú también que tú estás entendiendo que su dolor es real. Yo creo que eso es un súper buen punto de partida para poder explicar más cosas después en las siguientes sesiones o en las siguientes ideas que vayas a plantear. Otra cosa que eso hace que él entienda que el viaje que va a vivir, el viaje de la rehabilitación no va a ser solo. El viaje de la rehabilitación va a ser contigo, va a ser con el kinesiólogo. Si él entiende que tú la estás entendiendo con respecto a que su dolor es real, él se va a sentir acompañado. Y eso es clave también. Porque, como dicen por ahí en el chat, muchos de nuestros pacientes han sido maltratados. ¿Sí? Muchos de Sí, nuestros pacientes totalmente. han sido no creídos, no les creen. Es así de simple. Que por eso el primer paso yo creo que es validar a la persona y validar Exacto, su situación, porque muchas veces eso ya te genera un cambio importante porque quizás eres la primera persona que te dice, oye, ¿sabes qué? Te creo, que lo que está pasando es una cuestión muy personal y no hay por qué poner las dudas. Entonces yo creo que la validación de la persona y de su situación y de su sintomatología también es parte de la terapia. exacto, exacto. Para mí es un muy buen punto de partida. Y otro punto de partida que también me gusta y creo que también puede ayudar. Ahora, vuelvo al punto. Hay que analizar a cada paciente, ¿sí? Quizás hay un paciente que viene validado por otros profesionales, que no ha sido estas características que te estoy contando y no es necesario partir por ese punto de partida. Mm. Pero otro punto de partida es que él no se culpe a sí mismo de lo que le pasa y que no luche contra el dolor. Esa es una de las cosas que en general encontramos en los pacientes con dolor persistente, que están luchando contra el dolor. Se están enfrentando y están como una ola, ¿cierto? Cuando el mar está muy revuelto, lo que podemos hacer es luchar contra la ola, ¿cierto? Luchar contra la ola y tratar de entrar contra la ola y pegarse contra la ola. ¿Y qué hace eso? Cansarnos. ¿Qué hace eso? Provoca estrés. ¿Qué hace eso? Dormimos mal. ¿Qué hace eso? Tenemos malas relaciones con la familia. ¿Qué hace eso? Estamos con mal humor. ¿Qué hace eso? Genera toda una respuesta compleja, ¿cierto? En cambio, si pasamos la ola por debajo, o si pasamos la ola por arriba, o quizás si hacemos una playita y tratamos de ir con el proceso que está viviendo el paciente, en conjunto con él, los dos, es una buena alternativa. Luchar cansa. Y estos pacientes vienen luchando hace mucho tiempo. ¿Sí? Es Y algo que además tienen tiene... su sistema hipervigilante, ¿cierto? Y genera estrés, ansiedad, el tratar de luchar contra esto. Yo creo que ahí entra muy bien lo que es la terapia de aceptación, ¿verdad? Y de no, digamos, luchar contra esto porque eso al final hace decaer todas las estrategias terapéuticas que nosotros podemos tener. Así que sí, Exacto, pues, súper exacto. importante. Exacto. Tú acabas de mencionar algo súper importante. Si es que él está luchando constantemente contra el dolor, va a ser difícil intervenir sobre este paciente. Va a ser difícil que nuestras estrategias terapéuticas lleguen a donde queremos que llegue. Él tiene que bajar esa guardia. Si no la Sí, pues. baja, es No, y difícil. sobre todo si también el único objetivo de la persona es que le duela menos, que no le duela. También es complicado porque muchas veces la persona solamente está como nublada, por así decirlo, y lo único que ve es que le duele, pero no se ha dado cuenta que eso le está afectando en otros ámbitos de la vida y que cuando nosotros podemos tratar esas cosas para ir disminuyendo de forma, digamos, siguiente. Así que es bien interesante, ¿verdad?, el cómo abordamos a la persona. Es súper interesante lo que dice, porque en general la intensidad del dolor se come todo. Sí. Se come todo. Se come las relaciones sociales, se come cómo duermen los pacientes, se come cómo trabajan, cómo van al trabajo, y hay algunos que no van. Y la intensidad es todo.
Y yo siempre les digo a mis pacientes, la intensidad es solo un parámetro de lo complejo que es la experiencia dolorosa. Y no la tomes como algo que si es que estás mejor vas a tener menos dolor, de intensidad te estoy hablando, y si estás peor vas a tener más dolor de intensidad. No creo que eso sea tan dual, no creo que sea tan efecto-causa. Para mí hay más Sí, cosas que hay que revisar, para mí hay muchas más cosas que hay que revisar. ¿Pudiste hacer algo? ¿Pudiste estar con tu familia? ¿Pudiste estar con tu marido? ¿Pudiste estar con tus hijos? Ya eso es un cambio gigante, a pesar de este parámetro tan único que es la intensidad. Yo entiendo a los pacientes, porque ellos están preocupados de la intensidad, intensidad, pero no sé si es un parámetro tan fiable. El parámetro más fiable es cómo se siente el paciente, cómo está ese día. Ese es el y parámetro ahí yo más creo que fiable. nuestro rol importante muchas veces es ayudar a ver a la persona que está haciendo las cosas y que está logrando cosas que cuando llegó a nosotros no las hacía. Entonces, no solamente tener el foco en la intensidad, como bien dice esto, sino que tenerlo en la función, en las cosas que dejó de hacer y que ahora se está haciendo. Y si nosotros lo llevamos a los circuitos neuronales, resulta que se activan más o menos los mismos cuando hay situaciones de depresión, ansiedad y también de dolor. Por lo tanto, esas tres cosas van a estar súper encadenadas y muchas veces la gente no logra hacer la división, ¿verdad? Cuesta hacerlo y por eso es que es importante no fijarse solamente en el parámetro de la intensidad. Aparte, si nosotros lo ponemos como objetivo central, todo lo que hagamos va a ser para bajar el dolor. Y ahí cuando podemos entrar en un círculo infinito de aplicarle máquinas, agentes físicos, técnicas de terapia manual, porque el único objetivo que pusimos es bajar el dolor. Y muchas veces cuando la persona entiende que el bajar el dolor no es el, digamos, el gran objetivo final, sino que eso va a ir con el tiempo, ya te cambia totalmente la experiencia que hay. Sí, además los pacientes tienen que saber que van a haber crisis. O sea, eso para mí es súper básico también. El paciente tiene que entender de que van a haber crisis, que van a haber momentos malos. Y ahí es donde tenemos que saber cómo Sí, manejar las totalmente. crisis. Ahí eso es un temazo, un temazo. Totalmente. Te paso que podríamos No sé, hablar en un próximo live, si te parece, Gustavo. por supuesto, podemos hablar de las crisis y podemos hablar de cómo abordar las crisis. ¿Puedo yo traer algo así como preparado para hablar de cuáles son mis estrategias para que el paciente aborde mejor las crisis? Es un Buenísimo. temazo. Sí. Bueno, esta es nuestra primera instancia, así que agradezco a toda la gente que está acá y por supuesto que la idea es que vayamos viendo cómo esto resulta y poder también abrirnos a la comunidad. Antes de terminar acá, yo creo que sería bueno que veamos algunas preguntas interesantes que han hecho. Dale ¿Ya? nomás. Hay una que se repitió harto, que le hizo harta gente, que era cómo lo hacemos con la evaluación física en telerehabilitación. ¿Ya? Yo por lo menos, parto yo por lo menos creo que lo importante es que el paciente demuestre qué es lo que puede y no puede hacer, ¿verdad? Y que va relacionado con lo que hemos hablado, de qué cosas son importantes para la persona, más allá de que nosotros le pidamos un cierto movimiento específico en cierto plano y tratar de objetivar todo como tiene tantos grados, la musculatura se está activando o no, cosas que nosotros hacemos cuando estamos con un examen físico. Entonces quizás eso se puede reemplazar pues, simplemente porque el paciente demuestre y él te vaya haciendo un mapa corporal y que te vaya diciendo más o menos qué cosa es factible de hacer o no. No sé cómo tú lo manejas, Gustavo, por lo menos el examen físico. Mira, te comento lo que es muy bueno en telemedicina primero, que es la entrevista. Para mí, la entrevista funciona mejor que cara a cara. Y yo creo que la entrevista es el 80% de la evaluación Por lo clínica menos. de un paciente, Por lo menos. por lo menos, por lo menos. Mm. Entonces, el examen físico puede llevarse a cabo de forma virtual, observando al paciente la apariencia del lugar físico que quieres observar. También puedes observar movimiento e incluso puedes pedirle al paciente que haga de tus manos sobre su cuerpo. Y eso hay Ujú. algunas investigaciones y hay algunas ideas, artículos que hablan de esto en cadena. Hay un estudio bien bonito
que dice que la autoevaluación por parte del paciente puede ser incluso mejor que la evaluación del kinesiólogo cara a cara. Así que Sí, sí, la vi, sí, es interesante sí, lo que dice. Entonces, yo creo que se puede hacer, creo que no es algo que no se puede hacer. Creo que la telemedicina no viene a acompañar a la cara a cara. Para mí es lo que se viene en el futuro. Para mí sí, es es algo una que, forma nueva de abordaje. exacto, para mí es algo que realmente le he tomado mucho cariño y realmente creo que es algo que se puede realizar incluso dejando el cara a cara. Creo. Sí, Y de cierta forma nos ayuda a bajar recursos, nos ayuda a sí. llegar a más gente, nos ayuda a quizás abrir a las terapias grupales, que a mí me parece también Sí. algo súper interesante. Entonces, hay mucho que observar, mucho que ver, mucho que Oye, investigar. se me olvidó algo importante que el Instagram tiene un tiempo, se me fue, No te totalmente. preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero podríamos hablar todo Oye, el bueno, día. por eso sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema da para mucho y a nosotros que nos gusta, además, también podríamos estar hablando harto rato. Y yo creo que cubrimos los puntos principales, así que en honor al tiempo tuyo y mío, agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo conectada para hacer primera instancia, súper bueno. El video va a quedar acá en nuestro perfil de Instagram y posteriormente yo lo voy a editar y lo voy a subir al podcast que tengo con otros colegas, así que de esa forma igual podemos ir ampliando un poquito la llegada a la información. Así que bueno, le pedimos disculpas si es que no pudimos contestar todas las preguntas porque se borraron lamentablemente, hay hartas preguntas, pero creo que las cubrimos de gran forma. Así que una vez más, muchas gracias por estar acá y recuerden que somos la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor. Mi nombre es Nelson Adrián. Gustavo, si te quieres despedir. Sí, gracias a todos por estar hoy día presentes y bueno, volverlos a invitar a las actividades que tenemos programadas, que son bastantes y van a salir más cosas y van a salir cosas súper súper buenas de la sociedad, así que espero puedan participar todos. Sí, próximamente también vamos a hacer algunos seminarios también online para que los vean, así que tenemos harta ideas y cosas para hacer. Así que una vez más, muchas gracias. Y Gustavo, compadre, un abrazo. Gracias por estar acá. Así que nos estamos viendo. Gracias a todos. Nos vemos, compadre, un gusto, que estés bien. Vale, chao, chao.